La histeria colectiva es un fenómeno psicosocial en el cual un grupo de personas comparten creencias irracionales o temores exagerados que conducen a comportamientos colectivos impulsados por la emoción y la ansiedad. En este estado, los individuos pueden influenciarse mutuamente, amplificando y alimentando sus preocupaciones, a menudo sin una base real o racional. Es por eso que me pareció un tema sumamente interesante para tocar en el iceberg del día de hoy, el iceberg de los mayores casos de histeria colectiva. Acá veremos sucesos de todo tipo, que sin duda alimentaron el terror, pánico y tensión en gran cantidad de gente a lo largo de la historia. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y bienvenidos al nivel 1. Los juicios de brujas de Salem son uno de los episodios más infames de la historia de Estados Unidos. Este periodo está marcado por una serie de acusaciones de brujería que resultaron en juicios y ejecuciones de personas, principalmente mujeres, acusadas de practicar la brujería. Los juicios se llevaron a cabo en un clima de paranoia y superstición, y se basaron en testimonios poco fiables, confesiones obtenidas bajo coerción y un sistema judicial que carecía de garantías básicas de debido proceso. Las personas acusadas de brujería enfrentaban opciones difíciles, confesar y acusar a otros para salvar sus vidas o mantener su inocencia y enfrentar la horca. Soldado Eléctrico Porygon es el episodio 38 de la primera temporada del anime Pokémon. Su única emisión fue en Japón el 16 de diciembre de 1997. El episodio contenía efectos visuales repetitivos que indujeron ataques epilépticos fotosensibles en un número sustancial de espectadores japoneses, y más de 600 niños en todo Japón fueron llevados a hospitales. Como resultado del incidente, el episodio fue retirado de la rotación y desde entonces no se ha emitido en ningún país. Después del incidente, el anime Pokémon entró en una pausa de 4 meses. Los avistamientos de payasos de 2016 fueron un caso de histeria colectiva alimentada por informes de personas disfrazadas de payasos malvados en entornos incongruentes, como cerca de bosques y escuelas. Los incidentes se informaron en los Estados Unidos, y posteriormente en otros países. Antes de la serie de incidentes de 2016, desde 2013 se han producido en todo el mundo numerosos avistamientos de personas vestidas como payasos en entornos extraños o incongruentes. La proliferación de videos e imágenes de estos avistamientos precursores se difundió a través de publicaciones en las redes sociales y el intercambio viral del contenido. El pánico satánico fue un fenómeno sociocultural que tuvo lugar principalmente en las décadas de 1980 y 1990. Se caracterizó por una preocupación generalizada y a menudo infundada sobre la supuesta existencia de cultos satánicos y rituales que supuestamente estaban ocurriendo en diversas comunidades. Durante este periodo, hubo informes de abusos, sacrificios, rituales y otros actos violentos perpetrados por miembros de cultos satánicos. Sin embargo, a medida que se investigaron más a fondo muchos de estos informes, se descubrió que muchos de ellos carecían de evidencia sólida. La idea de que el mundo iba a acabar en 2012 se basaba en una interpretación errónea del calendario maya. Este es un sistema calendárico utilizado por la civilización maya en Mesoamérica, que terminaba un ciclo largo de aproximadamente 5.125 años en una fecha que corresponde al 21 de diciembre de 2012. Algunas interpretaciones populares sugirieron que esta fecha marcaba el fin del mundo, basándose en la creencia de que los mayas predijeron un evento catastrófico o un cambio drástico en la humanidad en ese momento. Esta idea fue ampliamente promovida por la cultura popular, incluyendo películas, libros y programas de televisión. Estamos en el nivel 2. El Gran Miedo fue un periodo de pánico y disturbios que ocurrió en Francia rural durante el verano de 1789, en los albores de la Revolución Francesa. Este periodo de agitación se caracterizó por la propagación de rumores de conspiraciones aristocráticas y ataques campesinos que condujeron a la violencia generalizada, y a una sensación de inseguridad en las comunidades rurales. Como resultado del pánico, los campesinos en muchas regiones tomaron medidas para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Formaron milicias improvisadas, armaron barricadas y tomaron el control de castillos y propiedades nobles abandonadas. Además, algunos nobles huyeron de sus tierras ante el temor de ser atacados. En 2007 se emitió un capítulo de la serie adolescente portuguesa, Fresas con azúcar, en el que un terrible virus asolaba a los protagonistas, quienes caían uno tras otro víctimas de la terrible gripe que les causaba dificultades para respirar, calenturas, mareos y erupciones en la piel. Pasados unos días tras la emisión del capítulo, estas mismas afecciones comenzaron a darse de golpe entre jóvenes y adolescentes de todo el lugar.
Más de 300 casos fueron tratados en los servicios de asistencia médica del país, que no entendían nada de nada ni se explicaban el origen del repentino brote de esta peculiar gripe. Se llegaron a cerrar algunos centros educativos como método de prevención sin imaginar que el origen estaba precisamente en los hogares, y más concretamente en sus televisiones, y era resultado de aquel episodio que mostraba una gripe similar. La falsa alerta de misil de Hawái fue un incidente ocurrido el 13 de enero de 2018, en el que los residentes de la isla recibieron una alerta de emergencia en sus teléfonos móviles y en la televisión, advirtiendo de un inminente ataque con misiles balísticos y ordenándoles buscar refugio inmediato. La alerta provocó pánico y confusión en toda la isla, ya que la población creyó que estaba en peligro inminente. Sin embargo, resultó ser una falsa alarma. La alerta fue enviada por error por el Centro de Operaciones de Emergencia durante una prueba programada. El mensaje de alerta decía, amenaza de misil balístico hacia Hawái, busque refugio inmediato. Esto no es un simulacro. El incidente del agua de mar dulce de Mumbai en 2006 fue un fenómeno extraño durante el cual los residentes de Mumbai afirmaron que el agua de un arroyo de repente se había vuelto dulce. En cuestión de horas, el agua de mar en una playa de la localidad también se había vuelto dulce. Esto provocó una histeria colectiva entre la gente que empezó a venir en gran número a beber agua de mar. Los geólogos ofrecieron la explicación de que el agua dulce era un fenómeno natural. Las lluvias continuas de los días anteriores habían provocado que se acumulara un gran charco de agua dulce en una formación rocosa subterránea cerca de la costa, y luego el charco se descargó en el mar. La plaga de baile de 1518 fue un extraño y trágico episodio ocurrido en Estrasburgo, en la actual Francia, durante el verano del año mencionado. Se caracterizó por un brote de lo que parecía ser un baile incontrolable y compulsivo, que afectó a cientos de personas en la ciudad, y que incluso acabó con la vida de varias de ellas, que no pudieron dejar de bailar. Todo comenzó con una mujer, quien, según los informes históricos, comenzó a bailar sin control en una calle de Estrasburgo. Pronto, otras personas en la ciudad comenzaron a unirse al baile, y en poco tiempo, cientos de personas estaban bailando frenéticamente por las calles, en lo que parecía ser una especie de trance o delirio. Algunos sugieren que podría haber sido un caso de histeria masiva, donde el estrés, hambruna, la ansiedad y otros factores sociales desencadenaron el comportamiento colectivo de baile. Hemos bajado al nivel 3. El hombre mono de Delhi es una anomalía desconocida que deambulaba por Delhi a mediados de 2001. En mayo del año mencionado, circularon informes en Nueva Delhi, India, sobre una criatura parecida a un mono que atacaba a la gente por la noche. Los relatos de los testigos presenciales a menudo eran inconsistentes, pero generalmente describían a la criatura de una baja estatura, cubierta de espeso cabello negro, con un casco de metal, garras de metal, ojos rojos brillantes y 3 botones en el pecho. Muchas personas informaron ser arañadas y algunas otras sufrieron heridas tratando de escapar de este ser. Un testigo señala que la policía, desesperada, ordenó imprimir retratos de artistas de la criatura en un intento de atraparla. El síndrome de La Habana es un término utilizado para describir una serie de síntomas médicos misteriosos, experimentados por diplomáticos y otros funcionarios estadounidenses en Cuba, así como también en China y otros países. Los síntomas reportados incluyen mareos, dolores de cabeza, problemas de audición, dificultades para concentrarse, fatiga y otros síntomas neurológicos. El origen exacto del síndrome de La Habana sigue siendo desconocido y ha generado especulaciones y teorías diversas. Algunos han sugerido que podría ser el resultado de un ataque deliberado utilizando armas de microondas u otras tecnologías dirigidas, mientras que otros han planteado la posibilidad de causas psicológicas o ambientales. El caso de los homicidios del fantasma de Hammersmith nos cuenta sobre una serie de brutales homicidios que ocurrieron en Inglaterra, con un elemento adicional de misterio que involucra la posibilidad de que el causante fuera un fantasma o una entidad sobrenatural. Los hechos ocurrieron entre 1803 y 1830, y las víctimas fueron principalmente mujeres, que fueron atacadas cerca del puente de Hammersmith. Y todo se basa en que varios testigos afirmaron haber visto una figura espectral rondando la zona antes de los ataques. Las autoridades investigaron los crímenes como casos de homicidio convencionales, pero nunca se logró identificar ni capturar al causante. La epidemia de desmayos de 1983 en Cisjordania se produjo a finales de marzo y principios de abril del año mencionado. Un gran número de palestinos se quejaron de desmayos y mareos, la gran mayoría de los cuales eran adolescentes y un número menor de mujeres soldados israelíes en varias ciudades de Cisjordania, lo que provocó 943 hospitalizaciones.
Luego de un tiempo, se determinó que la causa era psicológica, pero los desmayos dieron lugar a acusaciones y contraacusaciones entre israelíes y palestinos. Israel incluso arrestó a algunos palestinos durante el brote, alegando que la agitación política estaba detrás del fenómeno. El milagro de Fátima es una serie de acontecimientos que, según se informa, ocurrieron milagrosamente el 13 de octubre de 1917, a los que asistieron una gran multitud que se había reunido en Fátima, Portugal, en respuesta a una profecía que decía que la Virgen María aparecería y realizaría milagros en esa fecha. Los periódicos publicaron testimonios de testigos que dijeron haber visto una actividad solar extraordinaria, como que el sol parecía bailar o hacer zigzag en el cielo, avanzar hacia la tierra o emitir luces multicolores. Según estos informes, el hecho duró aproximadamente 10 minutos. Posteriormente, un obispo declaró el milagro como digno de creer, pero ha habido mucho análisis del evento desde perspectivas sociológicas y científicas críticas. Y llegamos al nivel 4. Jack Contacón de Resorte es una entidad del folclore inglés de la época victoriana. El primer avistamiento afirmado de este ser fue en 1837 y desde ahí se ha visto en Inglaterra y Escocia. Esta leyenda urbana fue muy popular en su época debido a los relatos sobre su extraña apariencia y su capacidad para dar saltos extraordinarios, al punto que se convirtió en tema de varias obras de ficción. Jack con tacones de resorte fue descrito por personas que afirmaban haberlo visto con una apariencia aterradora y espantosa, con fisonomía diabólica, manos con garras y ojos que parecían bolas rojas de fuego. Varios informes mencionan que podía exhalar llamas azules y blancas y que llevaba afiladas garras metálicas en las puntas de sus dedos. Al menos 2 personas afirmaron que hablaba un inglés comprensible. En 1899, una epidemia de vinchucas estalló en el noreste de Estados Unidos. Más de 60 artículos periodísticos de todo el país informaron de personas que se despertaban con los párpados y los labios hinchados. Aunque la hinchazón generalmente disminuía en 2 o 3 días, los periódicos observaron algunos casos de fallecimiento a causa de estos insectos. Los residentes de muchas ciudades se aterrorizaron ante todos los insectos voladores y comenzaron a enviar especímenes de insectos a los entomólogos, preguntando si su espécimen era una vinchuca mortal. Finalmente, se encontraron una variedad de insectos, desde moscas domésticas hasta escarabajos y abejas, por lo que no era acto de unas supuestas vinchucas mortales. El homicida de Halifax fue el nombre que se le dio a un supuesto atacante de residentes, en su mayoría mujeres, de la ciudad de Halifax, Inglaterra, en noviembre de 1938. Todo empezó con 2 mujeres que afirmaron haber sido atacadas por un hombre misterioso con un mazo y hebillas brillantes en sus zapatos. Luego, hubieron más ataques a diferentes mujeres, y la situación se volvió tan grave que se llamó a la policía a intervenir en el asunto. El 29 de noviembre una de las presuntas víctimas admitió que se había autoinfligido el daño para recibir atención. Otras pronto hicieron confesiones similares, y la investigación concluyó que ninguno de los ataques había sido real. La epidemia de picaduras de parabrisas en Seattle es un fenómeno que afectó a la ciudad mencionada y otras comunidades del estado de Washington en abril de 1954. Se caracterizó por la observación generalizada de agujeros, hoyos y abolladuras en el parabrisas de varios automóviles que antes no se habían notado, lo que llevó a los residentes a creer que alguien estaba realizando estos actos. Originalmente se pensó que era obra de vándalos, pero la tasa de picaduras fue tan grande que los residentes comenzaron a atribuirlo a todo, desde huevos de pulgas de arena hasta pruebas de bombas nucleares. El milagro de Ganesha bebiendo leche fue un fenómeno que ocurrió el 21 de septiembre de 1995, en el que se pensaba que las estatuas de la deidad hindú, Ganesha, bebían ofrendas de leche. La noticia se difundió muy rápidamente en varias ciudades indias y estadounidenses, ya que los indios de todas partes intentaron alimentar a los ídolos de Ganesha con leche, y difundieron la noticia a través del teléfono, y de boca en boca, atrayendo una atención significativa en los medios indios. Los científicos han descrito que el incidente se produjo por acción capilar, el proceso por el cual un líquido fluye en un espacio estrecho, debido a fuerzas intermoleculares. Y finalizamos con el nivel 5. El coro es un síndrome ligado a la cultura, y es el miedo irracional a que los genitales se retraigan o reduzcan. Es algo que se viene sufriendo en forma de histeria colectiva desde el año 300 a.C. Es muy frecuente en África y Asia, y está relacionado con una ansiedad grave frente a la pérdida de la capacidad sexual. Uno de los brotes más recientes de coro se dio en Singapur en 1967, cuando más de 1000 hombres intentaron evitar la retracción mediante abrazaderas y clavijas.
El caso de los rituales en guardería sucedió de 1983 a 1992 en California. Todo comenzó cuando una madre, que era mentalmente inestable, acusó a un trabajador de preescolar de haber abusado de su hija. La policía envió cartas a los padres de otras niñas en la guardería pidiéndoles que interrogaran a sus hijas sobre actos similares. Curiosamente, no solo se trataban de asuntos carnales. Además de haber sido víctimas de horribles actos, las niñas dijeron que habían participado en rituales satánicos, las habían obligado a beber líquidos corporales y habían sido testigos del sacrificio de un recién nacido. El juicio que siguió duró varios años, pero ninguno de los acusados fue declarado culpable de nada. El síndrome del embarazo de cachorros es una enfermedad psicosomática en humanos provocada por la histeria colectiva. Las personas que padecen esto, creen que poco después de ser mordidos por un perro, los cachorros son concebidos dentro de su abdomen. Se cree que el síndrome está localizado en aldeas de varios estados de la India, por lo que algunos psiquiatras creen que este síndrome cumple los criterios de un trastorno ligado a la cultura. Los médicos brujos ofrecen curas orales que, según afirman, disolverán a los cachorros. Los médicos de la India han tratado de educar al público que esta afección es imposible y una superstición, y que tratar esta afección en lugar de la rabia puede ser peligroso. El domingo 14 de septiembre de 2008, estallaron unos disturbios en un partido de fútbol en África. Estos fueron provocados por acusaciones de que uno de los jugadores de fútbol estaba practicando brujería en mitad del encuentro. El equipo del jugador estaba perdiendo el partido, y su portero intentó avanzar en el campo y lanzar un hechizo que cambiaría el juego. Esto provocó una pelea entre los jugadores, y cuando un comandante de la policía intentó intervenir, los espectadores le arrojaron piedras. Para recuperar el control de la situación, las fuerzas policiales habrían lanzado botes de gas lacrimógeno contra la multitud, acción que provocó una estampida, acabando con la vida de 13 personas, e hiriendo a 36. Con 2 o 3 excepciones, todas las víctimas eran niños. En Alemania, en el siglo XV, una monja empezó a morder a las demás hermanas de su convento. No pasó mucho tiempo antes de que todas las monjas se mordieran unas a otras. Se corrió la voz sobre las monjas que mordían, y se suponía que habían contraído algún tipo de infección nefasta, por lo que pronto la misma se extendió a los conventos de una gran parte de Alemania, principalmente en Sajonia y Brandeburgo. Pero la cosa no se detuvo ahí, ya que los conventos de Holanda e incluso Roma también se vieron afectados. Las monjas finalmente dejaron de morder debido al cansancio, pero fue un acto extremadamente raro, que no se ha vuelto a repetir. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho, nos vemos en la próxima, y adiós.